El reinado de David había alcanzado su apogeo. Las victorias sobre las naciones vecinas habían asegurado la paz y el respeto de los pueblos circundantes. Las tribus de Israel estaban unidas bajo su liderazgo, y Jerusalén se había convertido en el centro del poder y la fe del pueblo elegido. El reino prosperaba, y el nombre de David era sinónimo de fortaleza y favor divino. Sin embargo, en medio de esa prosperidad, una sombra silenciosa comenzaba a infiltrarse en el corazón del rey. David, acostumbrado a la dependencia total en Dios durante sus primeros años como pastor y guerrero, ahora sentía una curiosa necesidad de saber cuán grande se había vuelto su ejército. Quizás no era más que una simple curiosidad, pero algo más profundo impulsaba su decisión. Quería medir su poder, cuantificar los hombres bajo su mando, los guerreros que habían combatido junto a él y por él. Un día, rodeado de sus consejeros, David convocó a Joab, su leal comandante. Con tono firme y seguro, le ordenó: «Ve por todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beerseba, y haz un censo del pueblo. Quiero saber cuántos hombres de guerra tengo a mi disposición». Joab, experimentado en las tácticas de batalla y los peligros de la soberbia, se mostró sorprendido por la orden del rey. Se adelantó unos pasos, inclinado en señal de respeto, pero con duda en su mirada. «Mi señor, ¿acaso no ha multiplicado el Señor a su pueblo hasta que son incontables como las estrellas del cielo? ¿Por qué desea el rey hacer tal cosa? No es necesario contar al ejército cuando el Señor nos ha bendecido tanto». A pesar de las advertencias de Joab, el deseo de David era inquebrantable. La idea de conocer la magnitud de su ejército se había arraigado en su mente, y no iba a permitir que nadie lo disuadiera. «Haz lo que te he dicho», respondió con firmeza. «Este es mi mandato». Joab, obediente pero inquieto, se retiró para cumplir con la tarea encomendada. Sabía que el censo no traería nada bueno, pero el rey había hablado, y su palabra era ley. El censo se extendió por meses, con mensajeros recorriendo cada rincón de Israel y Judá, contando a cada hombre apto para la guerra. Desde el extremo norte en Dan hasta el lejano sur en Beerseba, el conteo no dejaba lugar a dudas. Israel tenía un ejército formidable. A medida que los números comenzaban a llegar a Jerusalén, el corazón de David empezó a llenarse con una extraña mezcla de satisfacción y culpa. No podía evitar preguntarse si este censo había sido realmente necesario. Algo en su interior le decía que había actuado movido por el orgullo, por una necesidad de reafirmar su poder, en lugar de confiar plenamente en el Señor, quien lo había llevado hasta ese punto de grandeza. Sin embargo, la decisión ya había sido tomada. Los días de reflexión pronto darían paso a un peso más grave sobre su corazón, un peso que traería consecuencias no solo para él, sino para todo su pueblo. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta y suscribirse al canal para no perderse ninguno de los próximos contenidos. Activen la campanita para recibir notificaciones. Los días pasaron lentamente mientras Joab y sus hombres recorrían todo Israel y Judá, anotando los nombres de los guerreros en cada región. Aunque obedecía fielmente las órdenes de su rey, la inquietud en el corazón de Joab crecía con cada paso. Sabía que algo oscuro se cernía sobre la decisión de David. Había visto a su señor depender de Dios en las circunstancias más adversas, y sin embargo, ahora parecía que el orgullo nublaba su juicio. Meses después, al completar el censo, Joab regresó a Jerusalén. Se presentó ante el rey con los registros en mano, un informe completo de los hombres de guerra que Israel y Judá podían alistar en caso de necesidad. Los números eran impresionantes: 800,000 hombres en Israel, 500,000 en Judá, un ejército gigantesco, más numeroso de lo que cualquier otro reino podía siquiera soñar. Pero mientras leía las cifras, el rostro de Joab no mostraba satisfacción, sino una preocupación palpable. «Estos son los hombres aptos para la guerra, mi señor», dijo Joab con voz grave. «Pero debo insistir, no veo el propósito de este conteo. Dios ha sido siempre nuestra fortaleza. Él nos ha librado de los enemigos, no por la cantidad de nuestros hombres, sino por su mano poderosa. ¿Qué es lo que esperas lograr con estos números?
David, mirando las cifras, se sumergió en una mezcla de emociones. La satisfacción de saber el tamaño de su ejército era innegable, pero la advertencia de Joab resonaba en su mente. Los días en los que había enfrentado a gigantes y ejércitos, siendo un joven pastor, parecían lejanos, un recuerdo de tiempos en los que solo dependía del poder divino y no de la fuerza humana. Sin embargo, el orgullo y la vanidad aún pesaban en su corazón. No podía admitir que había errado en su juicio. No aún. He hablado, Joab, respondió David, intentando ocultar sus dudas. Este censo era necesario. Ahora, Israel sabe cuán fuerte es. Eso es todo lo que hay que saber. Joab, con una mirada resignada, inclinó la cabeza en señal de obediencia. Sabía que no podía cambiar la decisión del rey, pero en su interior temía las consecuencias que podrían derivarse de esta acción. Había visto cómo las decisiones precipitadas podían desatar la ira de Dios en el pasado, y algo en el aire le decía que este no sería un caso diferente. Esa misma noche, cuando la ciudad de Jerusalén se sumió en el silencio, David no pudo conciliar el sueño. Aunque había insistido ante Joab que su decisión era correcta, algo profundo dentro de él lo atormentaba. Sabía que había actuado impulsado por el orgullo, que al ordenar el censo, había puesto su confianza en números y no en Dios. Y esa realización comenzó a pesar como una carga insoportable. Se levantó de su lecho y, con el corazón angustiado, se dirigió al lugar donde solía orar. Allí, solo ante Dios, confesó lo que ya no podía ocultar ni a sí mismo. He pecado gravemente al hacer esto, murmuró con voz quebrada. Señor, quita la culpa de tu siervo, porque he actuado neciamente. El arrepentimiento de David era sincero, pero llegaba demasiado tarde. El acto ya había sido consumado, y las consecuencias de su pecado no tardarían en manifestarse. Al amanecer, un visitante inesperado llegó al palacio del rey. El profeta Gad, enviado por Dios, con un mensaje que David temía escuchar. Gad, el profeta del Señor, anunció un guardia, haciendo una reverencia mientras el hombre de Dios ingresaba a la sala del trono. David, aún abatido por el peso de su culpa, lo miró con ojos cansados. Sabía que Dios tenía una respuesta a su error, y esa respuesta no sería fácil de aceptar. El profeta se acercó lentamente y, sin rodeos, proclamó: El Señor ha visto tu pecado, David, y ha enviado su juicio. Te ofrece 3 opciones, todas ellas dolorosas. Debes elegir una, y con esa elección, el destino de Israel será sellado. David, aterrado, supo que su decisión traería sufrimiento a su pueblo, y mientras escuchaba las palabras del profeta, comprendió que las consecuencias de su orgullo estaban a punto de caer sobre toda la nación. El silencio en la sala era denso, casi palpable. David, sentado en su trono, sintió como si el peso del reino se concentrara de repente sobre sus hombros. Las palabras del profeta Gad seguían resonando en su mente, y su corazón latía con fuerza bajo la presión de la decisión que debía tomar. Gad se acercó un poco más, con la mirada severa pero compasiva, y le explicó las 3 opciones que Dios le había dado. Estas son las palabras del Señor. Debes elegir entre 3 años de hambre en toda la tierra, 3 meses huyendo de tus enemigos mientras ellos te persiguen, o 3 días de plaga devastadora enviada por el ángel del Señor sobre Israel. Decide, rey David, ¿qué destino prefieres para ti y para tu pueblo? El rey sintió un nudo en la garganta. Cada opción era una sentencia de dolor y sufrimiento. 3 años de hambre sumirían al pueblo en la miseria, obligándolos a luchar por la supervivencia en medio de la desesperación. 3 meses de derrota y persecución harían que los enemigos de Israel prevalecieran, deshonrando el nombre de Dios ante las naciones. Pero 3 días de plaga, 3 días de la mano del ángel del Señor cayendo sobre Israel, era algo que David no podía comprender del todo. Se levantó lentamente del trono, su semblante marcado por el arrepentimiento. Caminó hacia la ventana y contempló la ciudad de Jerusalén, tranquila bajo la luz del amanecer. La idea de traer sufrimiento a su amado pueblo le desgarraba el alma, pero sabía que no había escapatoria. El juicio de Dios era inevitable,
y él debía escoger. David se volvió hacia Gad con los ojos llenos de dolor y dijo: «Estoy en gran angustia, pero prefiero caer en manos del Señor, porque su misericordia es grande. Que sea la plaga, porque no quiero caer en manos de los hombres». El profeta asintió solemnemente, entendiendo la difícil elección que el rey había hecho. Sin más palabras, se retiró del palacio para comunicarle a Dios la decisión de David. En lo más profundo de su corazón, el rey sabía que había tomado el camino correcto, pero eso no aliviaba la carga de la culpa que pesaba sobre él. David cayó de rodillas y comenzó a orar fervientemente, suplicando a Dios por misericordia. «Señor, he pecado contra ti. No castigues a tu pueblo por mis errores. Ellos son inocentes. Yo soy quien ha actuado neciamente. Perdona a Israel, te lo ruego, y si es necesario, castiga solo a mí». El día se desarrolló en una tensa calma, mientras David aguardaba el inicio del juicio que había elegido. La plaga aún no había comenzado, pero la sensación de tragedia inminente era evidente en todo el reino. Desde lo más profundo de su ser, David rogaba que, incluso en medio del juicio, Dios recordara su misericordia. Las primeras horas del día transcurrieron en un silencio tenso. En Jerusalén, la vida parecía seguir su curso normal, pero David sabía que algo terrible estaba a punto de desatarse. En su corazón, la angustia crecía a cada momento, mientras reflexionaba sobre las consecuencias de la decisión que había tomado. Con la elección de la plaga, el rey había dejado en manos de Dios el destino de su pueblo, confiando en que su misericordia prevalecería sobre el juicio. La noticia de que David había sido obligado a tomar una decisión por el pecado del censo comenzó a circular por toda la ciudad. La gente murmuraba, temerosa, mientras los rumores sobre el juicio inminente se esparcían rápidamente. Nadie sabía exactamente qué forma tomaría la plaga, pero una atmósfera de miedo y desesperación se cernía sobre los hogares de Jerusalén. De repente, la calma fue rota. Apenas unas horas después de la decisión de David, los primeros signos de la plaga comenzaron a manifestarse. En las aldeas cercanas a Jerusalén, hombres y mujeres comenzaron a caer enfermos de forma repentina, con fiebres que los consumían rápidamente. En cuestión de minutos, el número de enfermos aumentó de manera alarmante. El juicio de Dios había comenzado, y la plaga se extendía como un fuego incontrolable a lo largo y ancho de Israel. David observaba desde su palacio con el corazón roto. Desde las colinas cercanas, podía ver las primeras columnas de humo ascendiendo desde los hogares donde las víctimas de la plaga habían caído. El dolor que sentía no podía ser expresado con palabras. Sabía que todo esto era consecuencia de su orgullo, de su confianza en los números y en la fuerza humana en lugar de la confianza en Dios. Mientras tanto, el ángel del Señor avanzaba inexorablemente por la tierra, ejecutando el juicio divino. Las muertes aumentaban rápidamente, y en apenas un día, miles de israelitas habían perecido. La devastación era tal que incluso los mensajeros del rey tenían miedo de acercarse al palacio con los informes de lo que estaba ocurriendo. La gente se encerraba en sus casas, temiendo que el siguiente golpe los alcanzara a ellos. En medio del caos, el profeta Gad regresó al palacio para advertir a David que el ángel del Señor seguía su camino hacia Jerusalén. En 3 días, la destrucción sería total. David se sintió abrumado por el peso de la noticia. Su mente, agotada por la culpa y el dolor, no podía imaginar la capital del reino cayendo bajo el juicio de Dios. Jerusalén, la ciudad donde el arca del pacto había encontrado reposo, estaba a punto de ser destruida. «No puede ser», murmuraba David, con el rostro empapado en lágrimas. «No puedo permitir que la ciudad de Dios sea arrasada por mi pecado». Mientras la plaga continuaba extendiéndose, la desesperación de David se intensificó. Clamó nuevamente a Dios, buscando un atisbo de esperanza en medio de la catástrofe. «Señor, te lo ruego», suplicaba desde lo más profundo de su alma. «Estas ovejas, este pueblo inocente, ¿qué han hecho para merecer esto? Yo soy el que ha pecado, yo soy quien ha hecho el mal. Castígame a mí y a mi familia, pero deja que tu pueblo viva. Déjalos vivir».
La súplica de David se extendió por la noche, y su oración fue sincera y desesperada. Sabía que el juicio de Dios era justo, pero también confiaba en su compasión. En su corazón, anhelaba que el Señor recordara su promesa de misericordia. Mientras tanto, el ángel continuaba su marcha hacia Jerusalén. Se acercaba rápidamente a la ciudad, y la tensión en los cielos parecía aumentar con cada momento. Pero algo extraordinario estaba a punto de suceder. Mientras el ángel extendía su mano para destruir la ciudad, Dios, movido por la oración de David y su propia misericordia, intervino. Desde las alturas, una voz resonó: «Basta, detén tu mano». La orden de Dios fue inmediata. El ángel se detuvo en seco, justo en las afueras de Jerusalén. David, al recibir la noticia de que la ciudad había sido perdonada, sintió una mezcla de alivio y asombro. El juicio se había detenido, pero la pregunta seguía siendo: ¿qué debía hacer ahora? ¿Cómo podía apaciguar la ira de Dios completamente? La respuesta vendría pronto, pero el rey sabía que la misericordia de Dios ya había comenzado a manifestarse. El cielo sobre Jerusalén se oscureció, como si la misma creación se preparara para el juicio inminente. El ángel del Señor, invisible para el ojo humano, avanzaba con poder por las tierras de Israel, trayendo consigo la muerte y el caos. Desde las aldeas más pequeñas hasta las ciudades más grandes, la plaga golpeaba sin piedad. Hombres, mujeres y niños caían enfermos repentinamente, y antes de que alguien pudiera reaccionar, la muerte se los llevaba. El sonido del llanto se escuchaba en cada rincón. Las familias intentaban protegerse, pero no había refugio contra la justicia divina. En 3 días, 70,000 personas murieron por toda la tierra de Israel, y el miedo paralizaba a los sobrevivientes. Sabían que la mano de Dios estaba sobre ellos, y solo quedaba esperar el veredicto final. David, desde su palacio en Jerusalén, no pudo soportar más la devastación que se desplegaba ante sus ojos. Cada nueva noticia de los mensajeros que llegaban le desgarraba el corazón. El número de muertos aumentaba a un ritmo alarmante, y el rey se sentía impotente ante lo que había desatado. Sabía que todo esto era culpa suya. Su pecado, su orgullo, habían traído esta calamidad sobre su pueblo, y ahora los inocentes sufrían por sus errores. Se arrodilló una vez más en oración, como ya lo había hecho antes, pero esta vez sus palabras eran más desesperadas, más agónicas. «Señor, he pecado terriblemente. Este pueblo, tus siervos, son inocentes. Te ruego, detén tu mano, que la plaga caiga sobre mí, sobre mi familia, pero no sobre ellos. No permitas que Jerusalén sea destruida por mi necedad». A medida que el segundo día de plaga llegaba a su fin, la devastación se hacía cada vez más evidente. La sombra del ángel de la muerte avanzaba hacia Jerusalén, y la ciudad estaba a punto de caer, bajo el mismo juicio que había arrasado al resto del reino. Las calles de la capital, normalmente llenas de vida, estaban ahora silenciosas, como si la ciudad misma aguardara su destino. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, algo extraordinario estaba ocurriendo. El ángel del Señor había llegado hasta la era de Araúna, el Jebuseo, un simple campesino que vivía en los límites de Jerusalén. Desde allí, el ángel extendió su mano sobre la ciudad, listo para ejecutar el último golpe, cuando algo lo detuvo. La voz de Dios resonó en los cielos, clara y fuerte: «Basta, detén tu mano». En ese momento, el ángel cesó su avance. La plaga se detuvo justo a las puertas de Jerusalén, como si una barrera invisible hubiese sido levantada para proteger la ciudad. El juicio, aunque devastador, no consumaría la destrucción completa de la capital de Israel. El mismo Dios que había desatado el castigo sobre el pueblo, ahora mostraba su misericordia en el último momento. David, al enterarse de que la plaga había cesado, sintió una oleada de alivio, pero también una profunda reverencia. Sabía que, aunque la muerte había sido contenida, el juicio de Dios aún requería una respuesta de su parte. No podía simplemente quedarse de brazos cruzados mientras el ángel del Señor estaba presente en la tierra.
Algo más debía hacerse para apaciguar completamente la ira divina. Entonces, el profeta Gad se le apareció de nuevo, trayendo un mensaje claro y directo. «Levántate, David», dijo Gad con solemnidad. «El Señor te ha mostrado misericordia, pero debes ofrecer un sacrificio para sellar su perdón. Ve a la era de Araúna, el Jebuseo, y edifica un altar allí al Señor. Solo entonces la plaga se retirará completamente de Israel». David no dudó. Se levantó inmediatamente, sintiendo una renovada urgencia en su corazón. Tomó a sus siervos más cercanos y se dirigió hacia la era de Araúna, donde el ángel había sido visto por última vez. Sabía que este sacrificio era crucial, no solo para apaciguar la ira de Dios, sino también para mostrar su completa rendición y dependencia de la misericordia divina. Cuando llegó a la era, Araúna lo vio desde lejos y corrió a su encuentro. Sorprendido de ver al rey en su propiedad, Araúna se inclinó ante él con respeto y le preguntó: «¿Por qué ha venido mi señor el rey a su siervo?». David, con rostro solemne, le respondió: «He venido para comprar tu era, para construir un altar al Señor y así detener la plaga que está sobre el pueblo». Araúna, movido por el temor y el respeto hacia el rey y hacia Dios, inmediatamente ofreció todo lo que David necesitaba. «Tómala, mi señor. Aquí tienes los bueyes para el holocausto, los trillos para la leña y el grano para la ofrenda. Todo lo que necesitas, te lo doy sin costo». Pero David, con firmeza, respondió: No tomaré lo que es tuyo sin pagar. No ofreceré al Señor holocaustos que no me cuesten nada. Sabía que el sacrificio debía tener un costo personal, algo que demostrara su verdadero arrepentimiento y devoción. David compró la era y los bueyes por un precio justo, y allí mismo comenzó a construir el altar. Mientras lo hacía, sabía que este era un acto crucial, no solo para detener la plaga, sino para restaurar su relación con Dios. Con el altar erigido en la era de Araúna, el aire en los alrededores se llenó de una quietud solemne. David, con manos temblorosas pero resueltas, comenzó a preparar los sacrificios que ofrecería al Señor. Sabía que el destino de su pueblo, e incluso el suyo propio, dependía de este momento. El altar, simple pero sagrado, sería el lugar donde Dios manifestaría su misericordia, o donde la ira divina continuaría desatada. Colocó los bueyes sobre el altar, con el corazón lleno de arrepentimiento. Mientras preparaba las ofrendas, David oraba en silencio, reconociendo que todo lo que había ocurrido, desde la plaga hasta la intervención del ángel, había sido consecuencia directa de su orgullo. Se sentía profundamente humillado ante la magnitud de su error y, al mismo tiempo, agradecido por la misericordia que Dios ya había comenzado a mostrar. Encendió el fuego del altar, y el humo del sacrificio comenzó a elevarse hacia el cielo. El calor de las llamas y el olor del holocausto llenaron el aire, mientras David, de rodillas, oraba en voz alta: «Señor, Dios de Israel, he pecado contra ti y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Pero este pueblo, ellos no han hecho nada. Te ruego que aceptes este sacrificio y perdones a tu pueblo, que la plaga se aleje de ellos, y que tu misericordia nos alcance una vez más». Los siervos de David, junto con algunos ciudadanos que habían seguido al rey hasta la era, observaban en silencio. Nadie se atrevía a moverse ni a pronunciar palabra. Todos sabían que este era un momento decisivo, en el que el destino de Israel pendía de un hilo. El silencio era roto solo por el crepitar del fuego y los murmullos de la oración de David. De repente, una luz brillante descendió desde los cielos. Era como si el mismo cielo se abriera para recibir la ofrenda. La presencia de Dios era palpable, llenando el lugar con un calor y una energía que nadie había sentido antes. El fuego del altar se intensificó de una manera sobrenatural, consumiendo las ofrendas por completo en un instante. David, con los ojos cerrados en profunda reverencia, sintió que su oración había sido escuchada. Sabía, en ese momento, que Dios había aceptado su sacrificio. La ira divina había sido apaciguada, y la misericordia de Dios había descendido sobre Israel. En ese instante, la plaga cesó por completo.
Los enfermos que aún quedaban fueron sanados de inmediato, y no se reportaron más muertes. La destrucción había sido detenida, y el pueblo de Dios, aunque golpeado y humillado, fue liberado de la sombra de la muerte. David se levantó lentamente, con lágrimas de gratitud en los ojos. Había experimentado la severidad del juicio divino, pero también la magnitud de la misericordia de Dios. Sabía que este lugar, la era de Araúna, no solo era un sitio de sacrificio, sino que se convertiría en un símbolo duradero del poder redentor de Dios. David, lleno de angustia por las muertes que azotaban a Israel, recibió la palabra del profeta Gad. La orden era clara. Debía construir un altar en la era de Araúna, el Jebuseo. Esta acción, más allá de ser un simple sacrificio, representaría la rendición total del rey y de su pueblo ante la misericordia de Dios. David, reconociendo la gravedad de su pecado, sabía que este era el único camino para detener la plaga y calmar la ira divina. Con un corazón contrito, David se dirigió a la era de Araúna. Al llegar, Araúna lo vio desde lejos y salió a su encuentro, postrándose ante él. «¿Por qué ha venido mi señor el rey a su siervo?», preguntó con humildad. David, aún con el peso del dolor en su rostro, le respondió: «Vengo a comprar tu era, para edificar un altar a Jehová y así detener la plaga que azota a nuestro pueblo». Araúna, en un gesto de reverencia, ofreció entregar la era, los bueyes para el sacrificio y la leña necesaria sin cobrarle nada. «Tómalo todo, mi señor rey, que Jehová tu Dios acepte tu ofrenda», dijo el Jebuseo. Sin embargo, David, con firmeza y gratitud, rechazó la oferta gratuita. «No, no lo haré. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cuesten nada», respondió con determinación. Así, pagó el precio justo por la tierra y los animales, decidido a que su sacrificio fuera un acto de verdadero arrepentimiento y devoción. Una vez completada la compra, David comenzó a preparar el altar. Con manos temblorosas por la emoción y la responsabilidad, dispuso cada piedra, cada trozo de leña y cada ofrenda con cuidado. El altar se alzó como un símbolo de su sumisión y su fe renovada. Al encender el fuego del sacrificio, David cayó de rodillas ante Dios. «He pecado, Señor», exclamó con voz quebrada. «Toma mi vida, pero no destruyas a tu pueblo». Las llamas se elevaron hacia el cielo, llevando consigo el olor del sacrificio. La oración de David, sincera y desesperada, llegó al trono de Dios. El rey cerró los ojos, esperando la respuesta divina, sabiendo que su destino y el de toda la nación colgaban de un hilo. Entonces, algo increíble sucedió. Una paz repentina invadió el aire. El viento que antes cargaba la peste pareció detenerse, y un silencio profundo cayó sobre la tierra. En ese momento, David supo que su sacrificio había sido aceptado. La plaga cesó, y el pueblo de Israel, que había estado al borde de la aniquilación, pudo respirar aliviado una vez más. David, aún de rodillas, lloró, no de tristeza, sino de gratitud. La misericordia de Dios había triunfado sobre su juicio, y el rey comprendió que el acto de obediencia y sacrificio que acababa de realizar no solo había salvado a su pueblo, sino que también había marcado un lugar sagrado. Aunque la plaga había cesado, las cicatrices que dejó en Israel no desaparecieron tan fácilmente. Miles de hogares estaban de luto por los seres queridos perdidos, y la sombra de la tragedia aún pesaba sobre las ciudades y aldeas del reino. Las calles, que antes bullían con la vida y la energía de un pueblo próspero, se encontraban ahora en un silencio solemne. David, desde su palacio en Jerusalén, observaba las consecuencias de sus acciones con el corazón quebrantado. Sentado en su sala de audiencias, meditaba en los eventos recientes. Había sido un rey elegido por Dios, un hombre según el corazón de Jehová, y sin embargo, su orgullo lo había llevado a caer en un error que costó la vida de muchos inocentes. Las cifras del censo que tanto deseaba ya no significaban nada. La fuerza militar que buscaba medir no tenía poder frente al juicio divino. Todo lo que quedaba ahora era una profunda reflexión sobre el verdadero poder y la misericordia de Dios.
David decidió no dejar que el dolor y la culpa lo consumieran. En lugar de eso, canalizó su arrepentimiento en un renovado compromiso con el Señor. El lugar donde había erigido el altar en la era de Araúna no sería olvidado. Aquel sitio, bendecido por la aceptación de Dios, debía convertirse en un símbolo duradero para las futuras generaciones. Un recordatorio de la importancia de la fe, la humildad y el arrepentimiento sincero. Llamó a los ancianos de Israel y a sus consejeros más cercanos. Con voz firme, les habló sobre su visión para el futuro. Este altar, este lugar sagrado donde Dios mostró su misericordia, debe ser preservado. Será el sitio de una nueva dedicación a Jehová. Aquí, sobre esta tierra que he comprado, se construirá un templo, un lugar de adoración eterna donde nuestro pueblo pueda buscar el perdón y la comunión con el Altísimo. Sus palabras resonaron en los corazones de los presentes. Aunque el juicio de Dios había sido duro, la redención que lo siguió llenaba de esperanza a los que lo escuchaban. Israel había sufrido, pero también había aprendido una lección valiosa. Su fuerza no estaba en sus números ni en sus ejércitos, sino en su relación con Dios. Con el tiempo, el pueblo comenzó a levantarse de las cenizas de la tragedia. Las familias en duelo encontraron consuelo en la certeza de que sus seres queridos no habían muerto en vano. La nación entera se unió en un acto de renovación espiritual, reconociendo que solo bajo la guía y protección de Jehová podían prosperar verdaderamente. David, por su parte, dedicó sus últimos años a preparar los planes para el templo que su hijo Salomón eventualmente construiría. Sabía que no sería él quien lo viera terminado, pero estaba seguro de que este legado sería un recordatorio duradero de su arrepentimiento y de la misericordia de Dios para con Israel. A medida que pasaban los días, el sitio donde David había levantado el altar en la era de Araúna se convirtió en un punto de peregrinación. Los israelitas venían de todas partes del reino, no solo para recordar el momento en que Dios había detenido la plaga, sino para renovar su compromiso con el Señor y ofrecer sus propios sacrificios de arrepentimiento. La redención, pensaba David mientras observaba el altar, no solo era un regalo, sino una responsabilidad. Y él, como rey y siervo de Dios, había aprendido la importancia de aceptar ambas con humildad y devoción. Años después, el reino de Israel prosperaba bajo el reinado de Salomón, el hijo de David. La sabiduría y la paz que marcaron su gobierno contrastaban con las turbulencias que su padre había enfrentado. Pero el legado de David aún vivía intensamente en las decisiones de su hijo, especialmente en una de sus más grandes obras, la construcción del Templo de Jerusalén. El sitio elegido para esta obra monumental no era otro que la era de Araúna, el mismo lugar donde David había erigido el altar de arrepentimiento y donde Dios había mostrado su misericordia, deteniendo la mano del ángel destructor. Ahora, sobre ese terreno sagrado, Salomón ordenó la edificación del templo que sería el centro espiritual de Israel, el corazón de la adoración a Jehová. Los cimientos se colocaron con reverencia, y las paredes se levantaron con gran esmero. Cada piedra era un recordatorio del juicio y la gracia de Dios, un símbolo del pacto eterno entre él y su pueblo. Durante la construcción, Salomón consultaba frecuentemente los planos y provisiones que su padre había dejado, asegurándose de cumplir con cada detalle, no solo como un acto de devoción, sino también como un homenaje a la fe de David. El templo, una vez completado, no solo se destacó por su esplendor arquitectónico, sino también por su profundo significado espiritual. Era el lugar donde las generaciones futuras de israelitas ofrecerían sacrificios, pedirían perdón y renovarían su relación con Dios. Pero más allá de su función religiosa, el templo simbolizaba el poder del arrepentimiento y la capacidad de la misericordia divina para transformar la tragedia en redención. El pueblo de Israel recordaba que, en el mismo lugar donde se alzó el templo, una vez se levantó el altar de David, marcado por la sangre de sacrificios que habían traído paz y salvación. Ese altar, humilde en su construcción, había sido el primer paso hacia la reconciliación entre Dios y su pueblo. Así, el legado de la era de Araúna permaneció inscrito en las piedras del templo de Salomón como un recordatorio eterno de que, incluso en los momentos de mayor oscuridad,
La misericordia de Dios puede prevalecer si hay verdadero arrepentimiento y fe.